Muchísimas gracias. Tenemos varias personas en la lista de participantes. Le vamos a dar la palabra a José Daniel López. Está también el representante Héctor Chaparro conectado. Entonces le quiero dar la palabra después de José Daniel. José Daniel. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gracias al Instituto de Ciencia Política, al CES, a todos los organizadores. Yo, aprovechando que Ángel Custodio le metió una dosis de política al debate en su intervención, yo quiero agregarle otra. Y arrancar desde un lugar un poco usual en lo que va esta discusión. A ver, dos elementos de contexto que creo que van a ser muy importantes para la reforma laboral. Primero, este es un proyecto de ley muy importante para un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda que tiene este país, y en el marco de eso, el papel de los sindicatos, tanto en el proceso político que condujo a la elección de Gustavo Petro como presidente, como en el nombre de la ministra, de los viceministros y en la elaboración de la reforma laboral, es muy importante. Y a mí eso no me preocupa, antes me parece histórico y me parece que tiene un valor democrático importante. Y hay que entenderlo desde ahí, que es una reforma escrita desde el primer gobierno de izquierda, y eso de alguna manera para los gremios, desde ahí es que hablo. Yo no me presenté, soy el director de Alianza IN, que es el gremio de plataformas digitales. Pues yo creo que eso de alguna manera nos obliga a todos a salirnos de la zona de confort y pensar un poco fuera de la caja. Estamos en un contexto político completamente novedoso en la historia colombiana. Lo segundo es que esta reforma viene antecedida por la reforma a la salud. Y ese creo que va a ser un hecho definitivo para la reforma laboral. Y debiera leerlo así el gobierno y debiera leerlo así el Ministerio del Trabajo, porque creo que la reforma laboral, si más allá de hacer lo que ha hecho hasta ahora, que es en la práctica, lo decía Jorge Enrique muy bien, es expresar una visión de unos movimientos sindicales que fueron preponderantes en la discusión. Y trata de tener una vocación más amplia, una vocación de construir verdaderos acuerdos de país y de construir verdaderos acuerdos tripartitos. Si esta reforma se manejara así, sería la forma de revertir el tsunami político en el que se ha convertido la reforma a la salud. Una ciudadanía aterrorizada con el texto de esa reforma, la coalición de gobierno haciendo agua, el gobierno dando indicios de división día de por medio, y la reforma laboral no está condenada a correr la misma suerte. Pero esto implica, sin duda, que el gobierno, que la bancada, digamos, pura de gobierno, la del pacto histórico, aprenda las lecciones que le va dejando la reforma a la salud y entienda que acá hay que construir acuerdos y hay que construirlos en serio. Oír, escuchar no es acordar, dialogar no es acordar. Acordar es pactar, es empeñar la palabra y es que todos la cumplamos. Pero para llegar a esos acuerdos yo también entiendo, al menos en el gremio que yo represento, que nuestro valor agregado a la discusión no puede ser decir por favor no cambien nada, dejen todo como está, que vamos perfecto. Yo sí creo que hay una oportunidad de mejora en la protección de los trabajadores digitales, de los repartidores que hay en Colombia. Y desde ahí llevamos meses trabajando en una propuesta orientada a la reforma laboral. Y estamos dando esta discusión desde una propuesta que lo que busca es proteger a todos los repartidores del país con seguridad social. Le dijimos al ministerio, le estamos diciendo al Congreso de la República, número 1, revisemos el tema de ingresos base de cotización, porque pensemos no en la seguridad social del repartidor que le dedica la mayor parte del tiempo a esta actividad. Acá están Santiago Pineda y Juan Pablo Malaverde, mensajeros urbanos, y podrán ampliar en eso. Pero la mayoría de los repartidores no le dedican ni siquiera el equivalente a la mitad de la jornada laboral semanal, le dedican mucho menos. Entonces al señor o a la señora que hizo 2 pedidos en el mes y que generó ingresos por 20.000 pesos, ¿yo cómo hago con ingreso base de cotización sobre salario mínimo para asegurarlo en materia de protección? Entonces ahí hay un punto muy importante, en particular con ARL, con riesgos laborales, que es lo que pareciera tener una mayor inflexibilidad. Le estamos diciendo al Congreso, estamos listos para concurrir repartidores y plataformas en el pago de la salud, en el pago de la pensión, y déjennos pagar el 100% de los riesgos laborales. Pero ayúdenos a resolver el problema del ingreso a base de cotización, porque si no lo resuelve, pues yo podré cubrir los riesgos laborales de quienes ganen de un salario mínimo para arriba, pero para los que están generando menos ingresos porque es un trabajo
definitivamente de tiempo parcial en donde cada repartidor se conecta cuando quiere, se desconecta cuando quiere y toma los servicios que quiere, pues no va a ser fácil, digamos, con ese grado de inflexibilidad resolver el tema. Pero en contraste a esto, a esta propuesta que es novedosa, que necesita un marco jurídico que no existe hoy, lo que el gobierno está diciendo es que a los repartidores solamente se pueden contratar como empleados. Entonces imagínense el camino que vamos a transitar ahí, y es un camino en donde empezamos a decir el tipo de vinculación que puede haber por oficio. Eso es como si acá que hay tanto abogado dijéramos mañana que a los abogados solamente se les puede contratar a término fijo o de manera independiente, o que a quienes adelantan labores en cualquier actividad agropecuaria, quienes recogen café, doctor Jorge Enrique, solamente se les pudiera contratar a través de un contrato de prestación de servicios. Es completamente inconstitucional. Es la no prevalencia de lo sustancial sobre las formas. Y eso es lo que nos están diciendo, pero ahora el problema no es que sea inconstitucional simplemente. El problema es que si esto, y acá que está el doctor Chaparro, que sé que es un representante muy acucioso y otros representantes y miembros de UTL, pues yo tuve la oportunidad de estar sentado en el Congreso y algo que uno le da angustia genuina cuando está ahí sentada, y el doctor Ángel Custodio que pasó por ahí también, es no irla a embarrar, porque en medio del día a día de la cantidad de proyectos, uno puede terminar aprobando cosas que se llevan por delante la vida de la gente. Si la reforma laboral se aprueba como viene, por lo menos 80.000 repartidores en Colombia se quedan sin trabajo. Y esa es la consecuencia, se quedan sin trabajo, no por lo obvio que uno podría decir, no, es que es un problema de costos. No, no es un problema de costos. Primero, a la mayoría de los repartidores no les interesa tener un horario ni tener un jefe. Complementan esto con otros trabajos, o no lo complementan, pero prefieren conectarse en la hora que quieren. En un país machista que recarga las labores de cuidado del lado de las mujeres, muchas mujeres logran conectarse y trabajar a través de plataformas en el horario en que alguien le cuida a los hijos, y a veces no se los cuidan de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Esa no es la realidad. Los estudiantes que trabajan a través de nuestras aplicaciones no pueden conectarse en un horario laboral, o hay gente, que este es el nuevo mundo del trabajo, que valora muchísimo más la disponibilidad del propio tiempo que la generación de ingresos. Entonces, este es el impacto de la propuesta de la reforma. Y hay otra propuesta. No es esto o el statu quo, no es esto o la desprotección. Es una propuesta de laboralización forzosa sin precedentes en el ordenamiento jurídico colombiano, que por demás se va a llevar por delante a 75.000 comercios que venden a través de esas plataformas, en su mayoría pequeñas empresas que hacen parte justamente de la economía popular y que tienen acá un canal de ventas que se vería bastante contraído. Dejaría 80.000 personas sin trabajo, y también a plataformas medianas que no tienen la misma capacidad económica, pues la consecuencia es que van a desaparecer. Así que acá creo que hay una oportunidad enorme en términos políticos de un gobierno reformista que tiene un mandato de cambio, pero que ese cambio debe hacerse con responsabilidad y construyendo verdaderos acuerdos. José Daniel, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra al representante Chaparro, solo un minuto para complementar eso que acabas de decir. Es que la importancia de haber caracterizado a todos los modelos de negocios. Es que esto no puede ser coger un modelo de negocio y pretender aplicarle una legislación. Además, modelos de negocio que van a seguir cambiando. Ya ChatGPT, la inteligencia artificial, está creando nuevos modelos de negocios, y la legislación colombiana no puede tomar un solo modelo, basarse en un sesgo para aplicárselo a todos. Entonces creo que es importante que en esta discusión se tenga en cuenta todos los modelos de negocios y las posibles variables que puedan surgir de ahí, y las dinámicas que surgen de esas relaciones particulares y acuerdos de voluntades en el marco de esas plataformas digitales, que no es solamente Rappi, que creo que también ese es un tema que hay que derrapizar la discusión de la reforma en estos términos. Creo que eso es una cosa que desde el Instituto hemos insistido, la caracterización, una adecuada caracterización de las dinámicas que surgen. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra.